Buenos días. El tema que nos correspondió fueron los estudios de casos y controles. Para esto tuvimos en cuenta dos artículos, los cuales fueron los fundamentos teóricos, variantes y aplicaciones, y otro artículo que fue una revisión de la revista de la Facultad de Medicina, donde también hicieron intervenciones de estudios y casos y controles. Mi grupo está conformado por Eva Ramírez, Isabela Telles, Alejandra Herrera y quien les habla, Dayana Cabezas. Bueno, para dar inicio a nuestra exposición, vamos a empezar explicando lo más básico, qué es una epidemia. Pues básicamente, como lo dice el párrafo, es como una situación en donde una enfermedad se empieza a propagar entre las personas de manera muy constante y muy rápida, pues depende de qué tipo de enfermedad sea. Eh, la enfermedad puede ser causada por bacterias, virus o parásitos dependiendo, pero básicamente es como el número de contagios que causa esta enfermedad. Las personas contagiadas se transforman en casos en términos de epidemiología y estos casos, pues ya cuando van en aumento en una población pues media o pequeña, pues se convierte en una epidemia, que es como lo que podríamos diferenciar de una epidemia de una pandemia. Pues la pandemia que acabamos de pasar de COVID-19, pues lo que pasa es que una pandemia es como el aumento de casos y contagios a nivel mundial. Y una epidemia, pues no es como el número de casos tan grande, sino que es como el aumento de contagios en una población como más pequeña. Para seguir, pues vamos a dar como la definición de qué son los estudios epidemiológicos de casos y controles, que es como la observación del comportamiento de la enfermedad que está contagiando a las personas y cómo se comporta esta enfermedad dentro de la persona, ya que ya cuando ésta está contagiada, todo lo que son síntomas, signos, lo grave que se puede poner, la evolución de la enfermedad y cómo la velocidad del contagio de esta enfermedad a otra persona, ¿no? Si hay cambios, ¿no? Mutaciones dentro de esta enfermedad, ya cuando empieza como a aumentar los casos. Y ya cuando hablamos del control, es como las personas pues, encargadas de observar como el comportamiento epidemiológico, ver cómo ellas pueden intervenir para frenar esta situación, observando desde dónde empezó la enfermedad, ¿no? ¿Cuál fue como la primera causante, como el primer contacto, cómo esto fue evolucionando, pues todo esto del comportamiento, sino las maneras de contagio, las formas, ¿no? Los medios. Y pues el control ya es como la intervención para poder como frenar, disminuir o como tratar de erradicar como eh, la epidemia. Para esto vamos a mencionar a John Snow, que fue un médico bastante famoso como en la historia de la epidemiología, ya que se conoce como el padre de la epidemiología. Él hizo estudios bastante importantes para la historia de la epidemiología y esta se desarrolló en la época del cólera. El cólera pues comenzó en Gran Bretaña en 1831 y los casos se fueron dando en Londres. ¿Qué pasa? Pues el cólera fue como una enfermedad bastante grave, ya que pues mataba personas, las personas iban muriendo, ya que pues los avances médicos de esa época no eran como tan avanzados como lo son hoy. Entonces pues el acceso médico de las personas pues no era como tan eficiente, ya que se contagiaban de esto y pues el estado de salud de esas personas también era como bastante decadente, eh, porque no se conocían como bastantes como beneficios de salud para las personas, como para pues evitar y prevenir ciertas enfermedades. Entonces, pues en esta época las autoridades y los médicos como que se encargaban de estudiar como las enfermedades, el contagio y
pues la propagación, tenían dos teorías, que esta enfermedad era por contacto directo con el enfermo, pero no daban como una explicación de cómo esas personas contagiaban, ¿no? Porque siempre tiene que haber como un paciente cero que haya tenido el primer acercamiento con la enfermedad para que esa persona fuera pues propagando el contagio, pero pues esto no lo tenían muy claro y daban por hecho que el contacto solo se daba por por contacto físico directo con el enfermo. Y la otra teoría era que esta enfermedad se encontraba en el aire, entonces pues las personas que respiraban o estaban en un ambiente con pues el aire contagiado, pues tendían a enfermarse. Jon Snow pues decía como que no estaba de acuerdo con estas teorías, que esta enfermedad debía, pues provenía de otra manera, es que se propagaba de otra manera. Entonces, él lo que hizo fue estudiar en dónde se concentraba más la enfermedad, ¿no? Entonces, el mayor número de contagios de la población y se dio cuenta que la mayoría de casos y defunciones, o sea, muertes de las personas se concentraba en los distritos de la zona sur de Londres. En estas había alta mortalidad de personas a causa de la enfermedad del cólera. Al estudiar esto, se dio cuenta que las personas no tenían acceso a agua potable y debían consumir agua ya contaminada, ¿no? Las personas no sabían que esta agua estaba contaminada, pero pues como es una necesidad vital, pues debían tomar agua y la utilizaban para cosas básicas. De ahí fue que las personas empezaron a contagiarse, ya que el agua estaba contaminada con residuos tóxicos, residuos fecales de las personas, lo cual es estos dentro de estos vivía la bacteria del cólera, que era pues la causante de la enfermedad. Y pues ya se dio cuenta que por el consumo del agua contaminada era que se daba inicio a esta enfermedad, ya que pues del agua contaminada, como aquí lo podemos ver en el dibujito, pues se encontraban todas estas materias, la materia fecal y pues toda esta contaminación, y dentro de esta estaba la bacteria. Ya cuando las personas bebían el agua con esta bacteria, pues ahí es donde se enfermaban y pues daban como paso a esto a esta enfermedad tan mortal. ¿Qué pasa cuando él presentó esto ante los médicos como de cabecilla y a las autoridades que controlaban como toda esta situación en ese momento? No le creyeron, entonces dijeron como pues que no, que eso no podía ser posible, que esta enfermedad estuviera en el agua. Entonces él, para demostrar su teoría, fue a uno de los barrios en donde pues también habían altos contagios, que era el barrio del Golden Squad, y él como una muestra, como un muestreo, hizo que del barrio del Golden Squad habían como varias residencias, y entre esas habían alrededor de 83 personas fallecidas por cólera. Esto como que le dio, como él averiguó el certificado de las personas difuntas por cólera, y pues comprobó ya con los síntomas y las causas de la muerte que era pues la enfermedad. Investigó de dónde sacaban el agua las personas residentes de cerca y lo comparó con otras 3 bombas cerca a las residencias. Preguntó, ¿no?, a los vecinos y a todas las personas que sabían dentro del barrio de dónde sacaban el agua, como esas personas residentes ya fallecidas, de dónde obtenían el agua que utilizaban pues en su vida diaria para consumo, para todo eso. Y se dio cuenta que todo concordaba con que las personas sacaban el agua de la bomba de Broad Street. Ya esto como que se lo contó a las autoridades, y las autoridades dijeron, está bien, vamos a mandar a trabajadores especialistas en esto, y se dieron cuenta, pues los mandaron a habilitar el agua, ¿no? Para ver pues qué era lo que pasaba, porque estaba contaminada, y se dieron cuenta que la bomba tenía filtraciones del agua del alcantarillado. Ya cuando las personas, antes de esto, ya cuando las personas como que se contagiaban con cólera,
esto causaba, pues en los síntomas del cólera causaba deshidratación, diarrea, dolor abdominal y pues en casos más graves que eran los que causaban la muerte, pues las convulsiones y el shock que causaba la enfermedad. Y algunas personas pues ya por la causa de, pues, de la diarrea, pues al utilizar el baño, pues las filtraciones del agua se iban por el alcantarillado y estas eran las que se filtraban como en el agua potable y así era que se aumentaba el contagio. ¿Qué es lo que tiene esto que ver? ¿Qué es lo que tiene John Snow que ver como en los casos epidemiológicos y de control? Pues todo lo que hizo fue como el estudio de caso del comportamiento de esta enfermedad, cuál fue como la causa y el origen de esta enfermedad y cómo las personas se iban contagiando y la enfermedad propagando y pues los síntomas de esta enfermedad dentro de las personas cuando causaban la muerte. Entonces, pues él lo que hizo fue como estudiar todo ese comportamiento de la enfermedad y cómo pues aumentaba y se propagaba con las personas. Ya cuando ahí también hablamos de control epidemiológico, cuando él fue a avisar a las autoridades como esta bomba pues está contaminada y fue como la causante, el consumo del agua de esta bomba fue como la causante de que, de que estos residentes fallecieran a causa del cólera. Entonces, pues ahí fue donde las autoridades mandaron a habilitar el agua y se dieron cuenta pues de que sí, que tenía razón, que tenía filtraciones de agua alcantarillada y pues en ese momento se hizo el debido control e intervención para que las personas pues dejaran de tomar de esa agua y pues de cierta manera frenar como el contagio de esa causante. Bueno, ahora para hablar más específicamente de los estudios de casos y controles, su objetivo principal es proporcionar una valoración vigente y razonable asociada a una hipótesis causa-efecto. Estos, como mi compañera mencionó anteriormente, son estudios epidemiológicos de tipo observacional, dado que allí no se realiza una intervención específica, sino se observa la ocurrencia de eventos que son analíticos, los cuales permiten formular una hipótesis en relación a evaluar la asociación entre dos o más variables. Allí se tiene en cuenta un grupo de contraste denominado control. Según la jerarquía de la pirámide de evidencia, los estudios de casos y controles se encuentran en un lugar intermedio, generalmente con un nivel de evidencia mayor a los estudios transversales y menor a los estudios de cohortes. Estos son útiles para evaluar la relación entre las posibles exposiciones y efectos, partiendo desde una presencia de un evento de interés y evaluando de forma retrospectiva la temporalidad de una asociación con una o más exposiciones. Estos estudios de casos y controles representan una estrategia muestral en la que de una manera característica se selecciona una población específica en el estudio con base a una presencia, es decir, un caso, o una ausencia de un control o referente según el evento de interés. Bueno, para tener más en claro este estudio, tenemos en cuenta los términos utilizados desde los diferentes pasos. Hablamos del sesgo, el cual es una orientación que toma un asunto, es decir, es un peso desproporcionado a favor o en contra de una de las dos posiciones de comparación. Generalmente se considera desproporcionado e injusto frente a las dos posiciones. Luego hablamos del cohorte, el cual es un estudio de investigación que compara un resultado en particular según un grupo de individuos que son similares en muchos aspectos, pero los que los diferencia es una característica en específico. Hablamos de las pseudotasas, las cuales se relacionan con los momios. ¿Por qué? Porque las pseudotasas son las que indican la frecuencia relativa de la exposición o condición de estudio entre los casos y controles. Pero los momios son la razón de las oportunidades o las probabilidades según la medida utilizada en el estudio, sea epidemiológico transversal, sea de casos y controles, y en los metaanálisis. Para relacionar estos dos, pues decimos que la pseudotasa se puede decir que es la razón de la oportunidad.
Ahí al lado podemos evidenciar diferentes pasos, los cuales nos parece interesante resumirlos de esa manera porque es la manera más fácil de entender el estudio de casos y controles. Primero se hace una identificación de la población a estudiar, luego una cuantificación, ya hablamos de porcentajes, números y demás. Hacemos una reconstrucción después de lo evidenciado, se hace un reensayo. Por último, se hace una investigación pues para poder lograr llegar al objetivo estimado. También se encontraron tipos de estudios de casos y controles, donde en primer lugar se encuentra el estudio retrospectivo. De esto, pues es importante considerar que las personas son identificadas para evitar unos potenciales de sesgos de selección. Principalmente este estudio lo que hace es que va a identificar a individuos afectados y no afectados, y también estos datos en ese factor de riesgo se van a reunir retrospectivamente. Además de esto, otro estudio está el prospectivo, donde este estudio es longitudinal, lo cual pues en el transcurso del tiempo se va a diseñar con un grupo de personas que ya se encuentran enfermas. El siguiente estudio es la base poblacional. Aquí pues principalmente son estudios de cortes basadas en esta población que están constituyendo una evidencia científica orientada pues a la prevención y el tratamiento de las enfermedades de esta población. Y está el estudio de casos y controles animados, donde se obtienen respectivamente del grupo de personas enfermas y no enfermos de un estudio de cortes. Listo, ahora para hablar de las ventajas de los estudios de casos epidemiológicos y control, las ventajas así como lo ven en la diapositiva, pues la imagen fue tomada ya de un documento específico contándonos sobre todo esto de los estudios de controles, estudios epidemiológicos y de control, y pues voy a leer textualmente pues cuáles son las ventajas. Y pues son útiles para estudiar problemas de salud poco frecuentes, ya pues hablamos de sobre las epidemias, son los indicados para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia, lo que veníamos mencionando de cómo estas enfermedades se van propagando muy constantemente y pues a una velocidad considerable. Suelen exigir menos tiempo y ser menos costosos que los estudios de cohorte, caracterizan simultáneamente los efectos de una variedad de posibles factores de riesgo del problema de salud que se estudia. No es necesario esperar mucho tiempo para conocer la respuesta, requiere menor número de sujetos en quienes se pueden profundizar y estima cercanamente el riesgo relativo verdadero si se cumplen los principios de representatividad, simultaneidad y homogeneidad. Esto se refiere también, como todo lo que acabamos de leer en un resumen, que gracias a los muestreos estadísticos en este caso de epidemiólogos, de casos epidemiológicos, pues estos muestreos nos sirven como para sacar todas estas ventajas que nos dan como los estudios de casos y controles. Y ya pues hablamos de las desventajas, que es como la población en riesgo a menudo no está definida, pues esto significa que pues a veces se da como por hecho el número de contagios, no teniendo en cuenta como pues otras maneras de contagio que pueden ser como que ya hay como más más personas contagiadas o más casos que ya empiezan como a desvariar y dificultar como el hecho más como más específico, como un resultado más exacto. Los casos seleccionados por el investigador se obtienen a partir de una reserva disponible. Es difícil asegurar la comparabilidad de factores de riesgo poco frecuentes.
pueden generar frecuentemente sesgos de información, lo que veníamos como mencionando, que a veces no son como tan exactos los resultados y esto puede como causar dificultades. Debido a que la exposición en la mayoría de los casos se mide, se construye o se cuantifica después del desarrollo de la enfermedad. Se puede introducir un sesgo de selección si la exposición de interés determina diferencialmente la selección de los casos y los controles. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en tipo observacional, como se dijo al inicio, todo tipo de estudio de caso y control es por medio de la observación, o sea que no va a haber una intervención por parte del investigador y se van a medir variables que van a permitir formulación de hipótesis. Estas variables pueden ser entre dos o muchas más. Bueno, como vemos en la pantalla, hay algo denominado control. La idea de estos estudios, bueno, la mayoría de estudios, la idea es que haya un comparativo. El grupo de control es ese grupo comparativo en donde se va, pues, da la redundancia, a comparar con el grupo que es el interesado, que se va a llamar caso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en efecto, el efecto va a ser como esa presencia del evento, o sea, como tal, lo que se quiere como observar. En este efecto entraría tanto el caso como el control. El caso va a ser la persona, o sea, van a ser como el grupo de personas con ese interés en lo que se está observando, y va a estar control, que es ese grupo comparativo. La idea es que estos dos grupos se den de la misma población, o sea, por decir, si se hace em, un estudio para seleccionar a las personas, la idea es que tanto control como caso sean de ese estudio. Em, Va a haber, siguiente por favor, va a haber una exposición del evento que prácticamente es la identificación de la exposición del evento. Esta imagen sacada del documento de la revista Cielo lo explica de una forma comparativa. Puede haber esa parte coherente que es la exposición, o sea, como el evento, la razón del evento llega a las personas al caso. Y el caso y control, que es lo que nos interesa en este momento, es como el efecto, o sea, las personas llevan al evento, al investigador. Cuando hablamos de temporalidad, porque la idea de esta comparación es ver cuán importante es como ese punto de, de eficiencia o de comparación entre estos como tres diseños de observación o los diferentes estudios que se están observando en el momento. Bueno, empezando por la imagen, el estudio coherente, como ya lo dije, va a empezar por la razón a la población y el caso y control del efecto, o sea, de la población a la razón. Y hay un transversal que es igual que el coherente, que va a ir o sea, que estos dos no van como a llevar a una, sino que van a estar como juntos al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, esta imagen es sacada del mismo documento de la revista Cielo. Bueno, ¿cómo podemos identificar un estudio caso control, o cómo podemos hacer un estudio caso control? Primero, pues debemos seleccionar la población. ¿Qué población nos interesa observar, o cuál es
la prevalencia de esta población. Luego vamos a seleccionar el control. ¿Cuántas personas debo yo tener para poder comparar con el caso? Luego, pues ya es el análisis de datos, o sea, ya es la parte de observación de cómo lo va a observar. Una forma de medida que es muy utilizada es el RAT. Bueno, después de este análisis viene la interpretación. Entonces, ¿cómo este análisis está en la población? Entonces, es prácticamente como conclusión de la comparación del caso y del control. Siguiente, por favor. Bueno, según los dos artículos que evaluamos, el análisis e interpretación del estudio de casos y controles nos dice que ellos apoyan las relaciones causa-efecto que deben ser verificadas por medio de los estudios analíticos. Estos no logran de manera, eh, en cuanto a porcentaje, llegar a lograr conceptuar de manera directa la incidencia de una enfermedad, sea en cuanto a los individuos expuestos al factor de riesgo o los no expuestos. Allí debemos tener en cuenta un aspecto muy importante de este análisis, ya que este estudio involucra ajustar la presencia de potenciales confusores. Esto se realiza de manera habitual mediante un análisis de regresión logística que se llama múltiple binaria. Allí los hallazgos del análisis son ajustados, consistentes y brindan una mayor confiabilidad a los resultados obtenidos en el estudio de casos y controles. Pasa la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para finalizar con una conclusión, que no se ve la presentación, bueno, aquí principalmente estos diseños de casos y controles depende del tipo de la información, ya sea metodológico o analítico. Finalmente, estos estudios, como habían dicho anteriormente mis compañeras, son estudios observacionales donde las acciones van a ser de diferentes sesgos de estudios, lo cual pues su principal objetivo es generalizar hallazgos sin apoyar una relación de la causa y del efecto de la enfermedad con estas personas. Eso es todo y al final pues se encuentran nuestras referencias bibliográficas.